sí me he dado cuenta y he logrado llegar a disfrutar que esa aparente naturalidad está estudiada. Hay actores que no solo interpretan, sino que marcan generaciones enteras con la fuerza de su verdad. Puedes haber hecho lo que tú quieras. No, siempre eres un actor de estreno. No vale lo que tú hayas hecho. Eso es un poco la mochila que llevas contigo, el caparazón que te da la protección a ti. Se acabó. Un actor de referencia, con una versatilidad impresionante, que desde muy joven nos cautivó, habitando cada personaje con una verdad aplastante. Yo sé que a estas alturas, y entiéndeme, no es que esté rechazando nada de lo que yo he hecho, ni mucho menos, pero a estas alturas de mi vida actoral, a veces me parece que no sé nada. Hijo se fue para el carajo. Y yo todavía no sé si se lo tragó un tiburón, qué cojones. Lo hemos visto en el cine interpretando a Armando en La muerte del gato, Diego en Casa Vieja, Emilito en Los pájaros tirándole a la escopeta, entre otros. Su carrera se expandió más allá de Cuba, Colombia y ahora en Miami, donde lleva la pasión por el teatro con una energía que conmueve. Juliet, hay que arriesgarse. Uno no puede temer. Uno tiene que disfrutar ese espacio en el que vas a lograr proyectarte. No solo es actor, es todo un creador. Ha incursionado en la pintura, en la música, como compositor y productor. Ha realizado bandas sonoras para el cine y la televisión, mostrando una inmensa capacidad de expandirse en todas las ramas del arte. Me quedo con el aplauso de la gente cuando me ve ese espacio donde la gente me entrega esa respuesta diáfana y clara. Me quedo con la alegría que he producido en la gente cuando he interpretado un personaje y creo que la gente me quiere. Mucho. Hoy nos abre su corazón para compartir sus desafíos, sus pasiones y su filosofía de vida. Alberto Puyol. Muy buenas noches, Dios mío, estoy tan feliz, pero tan feliz. Si hay una persona que yo admiro, pero enormemente en el mundo del arte y específicamente de la actuación, es a este invitado que tengo hoy. Y estoy muy contenta porque sé que voy a disfrutar mucho esta plática. Bienvenido, Albertico Puyol. ¡Ay, estoy contenta! Albert, tú no sabes cuánto yo te quiero y cuánto te admiro. Y di lo contrario. Pues si no, tú se va a poner muy malo. Muy malo, muy malo. Albert, gracias. No, Gracias ¿cómo por que? venir. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Realmente, te cuento, lo que pasa es que uno tiene su orgullo, tú sabes. Ay, a ver. Pero te cuento que yo he visto tus programas. Digo, caramba, ven acá, pero ¿y cuándo Yuli me va a invitar a mi programa? ¿Hasta cuándo esto? Esto tiene que tener un límite. Esto tiene que parar en algún momento. Se me está yendo las manos, Julián. Ay, por favor, caballero. ¿Cómo es posible que esté pasando esto y yo no esté? Yo sé que estoy muy lejos y todo, pero vaya. No me vayas a decir eso. Yo puedo venir. Ay, caballero. Mira, tú no sabes Yo tengo una deuda con muchos colegas porque son... No, tranquila, todavía no han pagado. Todavía no he pagado. No, pero te voy a decir, sí, me tardé. Y no he sacado tantos capítulos como yo quisiera. Yo quisiera en el podcast poder tener más frecuencia para poder realmente traer a todos mis colegas y haberlos traído con más tiempo. Ha sido un problema muy mío, Leandro lo sabe. Sí, y de eso me gustaría también que habláramos más adelante, a partir de esta experiencia personal, a ver si de alguna manera te pasa a ti también lo mismo. Pero lo vamos a dejar para el final. Ok. Albert. Dime. Yo voy, con el permiso de la audiencia, que yo sé que les encanta toda la parte personal y toda la cosa. Yo tengo que decir que si hay algo que a mí me fascina, es tu técnica de actuación. Yo vivo... Sí. Te vas a meter en un lío. Me voy a meter en un lío. Y con el permiso de la audiencia, porque quizás hablemos de cosas que tienen que ver más con el mundo nuestro, con el mundo del actor, cómo te acercas a los personajes, cómo de alguna manera construyes esa vida que tanto nos ha hecho vibrar a todos nosotros como espectadores viéndote, y que transitemos por algunos personajes que en el caso mío han sido como
referentes en mi vida personal, me imagino que parte también del público para mi formación como actriz, Okay. ¿no? Y partiendo de eso, me gustaría saber tu profesor de actuación, Raúl Eguren. Raúl Eguren, que me hables un poco de cómo fueron esos primeros pasos con él y cómo llegas a él, a la actuación. Bueno, voy a comenzar contándote que los primeros profesores, mira tú, yo soy un actor muy académico, muy conservador. Lamentablemente, hay actores mucho más arriesgados que yo probablemente. Pero yo no había ido al teatro cuando yo decidí estudiar actuación. Yo no conocía nada de teatro. Conocía el mundo de la música, pero no conocía el teatro. Mi papá y mi mamá no me llevaban al teatro, no me dejaban participar del teatro. Mira tú. Porque mi padre era extremadamente conservador. Y en esa época, recuerdo que había una obra que se estaba poniendo en el Teatro Mella con el grupo político Bertolt Brecht. Ajá. Y ahora no recuerdo el título, pero yo quería ir a ver la obra. Mi papá no me dejaba porque decía que se decían muchas malas palabras. ¿Y se decían malas palabras? Yo no sé, yo nunca pude ir. Nunca pude ir a ver la obra. No me dejaban ir Ok. o sea, no lo entendían. Mi padre era una persona en eso muy recta. Y quizá entendía que yo no tenía la edad para filtrar todo aquello, el mundo actoral, en fin, no sé. El caso es que tuve que volcarme de alguna manera a la música. Pero cuando pasó el tiempo y tuve la posibilidad de matricular en la Escuela Nacional de Artes, yo venía de un mundo de la televisión, yo he vivido mi vida en la televisión. Yo nací prácticamente en la En la televisión. televisión, era tu entorno. Es muy difícil que Sí. logres sorprenderme con algo, a menos que sea tecnología, Ajá. dentro del mundo de la televisión, porque a veces me siento como orgulloso de haber vivido tantas cosas. A veces me siento como un actor viejo. Te digo todo este preámbulo porque cuando yo entré en la escuela venía cargado de un mundo un poco raro, porque la televisión no tiene nada que ver con el mundo de la escuela y del teatro, tú sabes. Exacto. En ese momento, al menos en aquella formación tan rigurosa a la que yo me sometí, porque los profesores de primer año de actuación eran rusos, soviéticos en esa época, ¿no? Sacha Vatsinkin se llamaba el profesor. Y el hombre era un guardia, tú sabes. El hombre siempre decía que los actores éramos lo más parecido que había a los militares. O sea que la disciplina era militar. Y me acuerdo que sí era militar, porque a veces se equivocaba y nos daba un cocotazo porque estábamos desatendiendo. Claro. Y Sacha era muy riguroso con nosotros. Había una cosa muy interesante, nunca lo vimos. Veíamos que él nos indicaba, nos decía, nos contradecía, pero nunca lo veíamos demostrar nada. O sea, emociones no había No, yo no lo veía arriba del escenario. Entonces Ok. empecé a juzgar aquello Oh. un poco y dije, bueno, a ver, pero es que el ruso este me está diciendo millones de cosas que probablemente sean exactamente como él dice, pero yo no he visto a él hacer nada en su vida. Ok. ¿Y de dónde voy a creer en esto? Porque tiene que demostrarme algo. Claro. Tú sabes, desde mi inconsciencia, desde mi falta de conocimiento actoral, desde mi falta de técnica, desde mi falta de todo. Hasta que el hombre, no sé por qué motivo, Dios puso su mano y en un momento de ese curso se levantó, se subió al escenario y entonces hizo un ejercicio de memoria, sense memory, un ejercicio de memoria de los sentidos. Extraordinario. Es uno. Qué maravilla. ¿Te das cuenta? Entonces me di cuenta que yo era un idiota. O sea, que yo todo lo que me había cuestionado era por gusto. Porque el hombre era un genio arriba del escenario, el ruso aquel haciendo aquel ejercicio. Me di cuenta que nosotros ni observábamos, ni mirábamos, pasábamos por alto millones de cosas, confiábamos mucho en esto de el desenfado,
la entrega, sí, lo hago y ya porque sí. La bomba. Lo que le llaman Pero la es bomba. que esto, hasta la bomba estaba controlada. Todo Fríamente lo tenía calculado. perfectamente calculado. Claro. Se fueron los rusos de Cuba en esa época. No sé por qué. Dijeron que no tenían nada que ver con nosotros en el aspecto actoral y tenían que ver con todo el mundo. Pero bueno, se fueron. Y tuvimos la suerte que la persona que había conocido y podía impartir esa metodología de la enseñanza actoral, el único que la manejaba perfectamente bien, de manera conservadora, porque después vinieron muchas posibilidades y se abrieron las puertas, en fin, era Eguren, Raúl Eguren, que era profesor a partir del segundo año en esa época, en el año 76 te estoy hablando. Y nos acogió a ese grupo y empezamos a descubrir un mundo que, yo te soy franco, Juliet, jamás pasó por mi mente que la actuación tuviera tantos vericuetos y tantos pasadizos y tantas puertas y tantas direcciones a donde acudir. Eso nos lo mostró Eguren sobre el escenario y explicándonos. Y transitó con nosotros por todas las cuestiones más difíciles para entonces. Lope de Vega, tú sabes, Shakespeare empezó a hablar con nosotros de tantas cosas que eran tan ajenas. Nosotros éramos sencillamente personas que éramos jovencitos graciosos que hacíamos cosas. Pero cuando empezamos a adentrarnos en ese mundo, cuando nos empezó a explicar cómo se decía el verso español, cómo se decía el verso de Lope de Vega, cómo se interpretaba Lope de Vega, por qué Teodoro era de esta manera, por qué Tristán era de esta manera, por qué cuando hacíamos El perro del hortelano esto tendría que ser completamente conversacional y esa tendencia a leer y tú sabes, a respetar la métrica no valía. Nos empezó a explicar tantas cosas y a profundizar tanto en eso. Y cuando llegó a las obras de cubanía, empezó a adentrarse tanto en lo que es el mundo de la cubanía y la esencia misma de nosotros, que nosotros dimos hoy, nosotros estamos a 200 años luz de la realidad, de para dónde va este barco. Así fuimos creciendo. Yo, cuando tú me preguntas por mi técnica, yo a estas alturas, ¿qué te puedo decir? Creo que ya no tengo técnica. Creo que he hecho dejación. Sí. Tú sabes, de todo. Creo que hay nuevas estéticas que ven la técnica de otra manera. Mira tú. Y lamentablemente uno tiene como que adecuarse, tú sabes, a estas nuevas formas, a estas nuevas proyecciones, a estas nuevas maneras de ver las cosas por parte de otras personas y uno, lógicamente, uno es un actor y una de las cosas que decía este ruso respecto al militarismo es que uno tiene que obedecer en la tropa. No, ¿verdad? Yo soy un actor obediente. Soy un actor útil, pero fundamentalmente obediente. Yo hago lo que tú me pides, ¿ok? Eso es lo que, para eso estoy. Soy como una masilla moldeable, por eso a lo mejor te parece conservador, pero cuando veo un actor que tiene un físico comprometido con cualquier estética, no estoy de acuerdo con eso, porque creo que un actor debía ser normal y que yo lo pudiera convertir y llevar a donde yo quisiera. Ese es mi criterio. La gente lo interpreta como que no, este siempre está peladito y organizadito. No. Si mañana me tengo que volver un rastra, me vuelvo un rastra. Y si mañana me tengo que volver un punk, me vuelvo un punk. Y me pelo con unas cosas aquí, me las pones y ya está. Pero tú debes verme a mí como soy. Yo creo que ha sido fundamental el nivel de observación a la hora de lograr un resultado actoral que tú puedas de alguna manera como condicionarlo, ubicarlo dentro de lo que se puede llamar una técnica. No creo que sea una técnica. Creo que ha sido el ejercicio de observar la vida, de observar las cosas, de mirar la realidad. Yo creo mucho en los personajes. Creo que los personajes no son una cuestión que está escrita, que tú lo lees y tú tratas de levantarlo y volverlo una persona. No. Yo creo que existió realmente,
que está ahí, que cuando lo escribieron, ese escritor tenía un muñequito aquí en la cabeza, estaba pensando probablemente en una persona, o lo tenía visualizado de tal manera, físicamente de tal manera, o psicológicamente de tal manera, y tratar de hacerlo coincidir, es ese escrito que está ahí, con lo que tú vas a proyectar, es fundamental, por lo menos para que tú estés de acuerdo, ¿no, verdad? Yo creo que después de haber visto muchos actores y haber estudiado otros tantos actores, sí me he dado cuenta y he logrado llegar a disfrutar que esa aparente naturalidad está estudiada. Exacto. Y está preconcebida. La gente a veces piensa que es que, no, oye, pero qué natural es fulana o mengano. No, lo estudió, lo preparó, porque si no, no lo puede lograr, ¿entiendes? Tú puedes lanzarte al libre albedrío y a ver qué puede pasar en una improvisación y puedes llegar hasta un punto, hasta el otro. Pero ¿sabes qué? Es importante estudiar las circunstancias de tu personaje, de ese muñequito que tú estás viendo. Hasta dónde es capaz. Todos los personajes no se ríen iguales. Todos los personajes no miran iguales, así lo interpretes tú. ¿No, verdad? Entonces, pero tienen que ser naturales. Así lo interpretes tú. Así es. ¿Qué me pasa? Que a veces lo logras, a veces no lo logras. Y además estamos proyectando un arte tan subjetivo También. que es prácticamente imposible. Tú puedes verme a mí, pero se aparece otro director y dice, no, yo no voy a Petico. Para nada. A mí, yo el que veo es a fulano. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible? No, pero si el otro ha hecho no sé cuántas cosas. No, puedes haber hecho lo que tú quieras. No, siempre eres un actor de estreno. ¿Por qué? Porque no vale lo que tú hayas hecho, la realidad. Eso es un poco la mochila que llevas contigo, el caparazón que te da la protección a ti. Pero cuando tú te encuentras, yo me encontré con un director en un momento determinado que lamentablemente no logramos entendernos, lamentablemente, porque creo que era una persona con un talento también y con el deseo y la intención de hacer cosas. Pero figúrate, dentro de su método, quizá, su técnica de dirección, estaba ser muy directo y muy claro. Y hay, ojo, porque los actores somos como un paramecio a través de un microscopio. Somos, tú sabes, sensibles a la luz. Muy. Hay que tener mucho cuidado, como tú te dirías, un actor, porque puedes acabar con una obra de teatro por una palabra. Sí. Y a veces los directores, este caso de este director que yo conocí, de pronto regresaba yo después de muchos años sin estar en Cuba a hacer un teatro que iba a hacer allí. Y no sé por qué él entendió decirme que yo tenía mucha gesticulación en la cara. Ok. Que había demasiada gesticulación en mi cara. Y a mí aquello me impactó de tal manera que me volví un témpano de hielo. Ok. O sea, mi personaje era de hielo. Después me reclamaba que reaccionara, que por qué. Y yo no sabía cómo decirle, es que acabaste conmigo porque me has dicho una cosa y tuve que esperar a que se terminara de filmar todo. ¿Era una película, una serie? Era un teatro y como un teatro y cierre. Un teatro. Una cosa así. Era un teleplay en ese momento. Y eso que estaba acompañado de actores maravillosos como Félix Ali, Broselianda Hernández, en paz descanse. En fin, y era un cuento interesante desde el punto de vista actoral, con situaciones muy buenas. Pero a mí me mutó. Me cerró la pista hasta la mitad por la manera en que me trató de dirigir. Yo creo que más que una técnica es lo que uno va, como te dije, poniendo en la mochila y las armas que uno tiene para enfrentar un resultado y poder complacer a ese director o no, poder complacer a ese público o no. Yo sé que a estas alturas, y entiéndeme, no es que esté rechazando nada de lo que yo he hecho, ni mucho menos,
Pero a estas alturas de mi vida actoral, a veces me parece que no sé nada. Que tengo que volver a comenzar porque todo ha cambiado tanto y hay tanta gente con tanto conocimiento que uno se siente... que tú te sientes que dices, bueno, ¿para qué voy a debatir esto? Realmente creo que esto tiene muchos criterios, tiene muchas aristas, tiene muchas direcciones y que la verdad absoluta no existe ni la tiene nadie. No. Me has hablado durante todo este momento de varias cosas sumamente interesantes para mí. Me hablas, por ejemplo, de la sensibilidad, de cómo una persona que yo considero que tiene un carácter muy fuerte, porque tú eres un hombre de mucho temple, como al mismo tiempo tienes una susceptibilidad y tienes una fragilidad que hace que de momento eso pase también a recogerse. Es que... Estoy chivando conmigo. Es que me dice lo de la sensibilidad. Bueno, déjame hacerlo. Yo estaba preparada para una clase, pero no práctica. Yo estaba preparada para una clase teórica y yo dije, bueno, vamos a hacer la teoría, pero la clase práctica no estaba lista para eso. Es muy fácil. Te voy a decir de qué se trata. A ver. Mira, una de las cosas que sí te puedo decir que he aprendido, perdóname la voz, pero tú sabes que estoy afectado hace varios días y años, es que, Juliet, hay que arriesgarse. Uno no puede temer. Exacto. Uno tiene que disfrutar ese espacio en el que vas a lograr proyectarte. Y para los que tienen miedo, te voy a decir un truco que puedes asumirlo a la técnica. Imagínate, yo siempre explico esto. Imagínate esto. Si yo pongo una cortina aquí y te digo que te desnudes, como estamos del lado allá de la cortina, tú te desnudas y no pasa nada. Exacto. Pero si yo quito la cortina, tú sales corriendo rápidamente a cubrirte porque, ¿entiendes? Exacto. Ok. La actuación es un poco eso. Es quitar esa cortina y pensar que está puesta. ¿No, verdad? A veces tememos porque todo es tan complejo y la gente es tan compleja, tememos hacer esto o tememos hacer aquello, porque si me voy a pasar, si no me voy a pasar, si creo que sí, hasta aquí está bien, hasta aquí es suficiente. Nadie te puede decir con exactitud, porque el público reacciona de maneras tan disímiles que lo que tú haces hoy así y mañana lo haces así, tal vez cambia. Y en el público funciona perfectamente de una manera y después de otra. ¿Ok? Lo único que te puedo decir es que un actor, como quiera que lo miren, tiene que ser una persona arriesgada y sin miedo, sin pena, que tiene que entregarse hasta la saciedad sin temor a confundir o a estar confundido. Puede ser que gustes o no gustes. Eso es otra parte. Pero la posibilidad de lanzarte y de... Mira ahora mismo. Estaba hablando contigo y déjame ponerme a mortificar a Julie. ¿No, verdad? Voy a llevarte hasta ahí. ¿No, verdad? De pronto pensaste que me había emocionado. ¿No, verdad? No me he emocionado. Estoy jugando con eso. Sin temor. Me lo tengo que creer realmente. Y yo siento que a veces como que no hay tiempo para explicar estas cosas. No hay tiempo para demostrarlas. No hay tiempo para hacer esto o para hacer aquello. Creo que esas famosas historias de la técnica actoral y la pasión y la bomba y todo eso está como muy unido todo, ¿no? ¿Verdad? Depende de muchas cosas. Y también depende del tiempo donde ya tú empiezas a conocerte, porque el actor necesita conocerse muchísimo. Tú me hablabas de una de las cosas que yo, en lo personal, en la actuación, he disfrutado mucho en mi vida, y es el autoconocimiento. El observar la vida y el observarme a mí misma dentro de la vida y dentro de las relaciones humanas y de mi entorno. Y eso me hace entrar en un estado
que a veces no sé si es muy sano o no sé qué te parecerá a ti, pero logras ver de una manera casi transparente a las personas y a veces a ti mismo. ¿Te sucede eso? Sí, o sea, claro. tú a nivel personal, la actuación te ha transformado para mirar a Albertico en los procesos que ha vivido. Yo veo a Albertico en el escenario, desde arriba. Subo, me elevo, me transporto y me siento ahí arriba en el lunetario y lo veo y digo, cuidado. Hoy está fatal. Esto no hay quien se lo empuje. Pero este tipo, ¿quién le dijo que le estaba haciendo? Óyeme, y te voy a decir algo, tengo un sensor que basta que diga un texto donde yo no me sienta completamente convencido o esté en una posición o situación actoral que yo no me crea que no va a salir. No sale. Puedes tenerme 300 años arriba del escenario explicándomelo 300 veces. Si no lo puedo filtrar, nunca vas a lograr que yo pueda satisfacer tu Deseo de que salga tu deseo de que esa salga de esa obra. forma. Porque creo que tienes que creértelo tú primero. Ok. Si tú no te lo crees, no puede salir. No, es imposible. Por eso, la fusión, oye, estoy hablando mucho, pero estoy en la obligación de decírtelo. No, es que me parece extraordinario. Hazlo. Yo creo que esto es un trabajo no de una persona. Yo creo que esto es un trabajo colectivo. Sí. Pero no solo de todo lo que te puede ayudar de pronto un grupo de actores que está contigo, como por ejemplo ahora que tenemos la suerte de estar haciendo esto y todo el mundo se sugiere y nos decimos El cosas. condominio. En fin, Estamos en la obra del condominio. Pero creo que es fundamental la línea que une y que está, que no se ve a veces, que comienza en el escritor, el vestuarista, el director, el asistente de dirección, el maquillista, el iluminador, el sonidista. Todo es una sola cosa. Exacto. Todo es una sola cosa. Es una gran orquesta que hay que afinarla Exactamente. en una Si no, sola... no suena aquello en de una sola ninguna melodía. manera. Y creo que eso, cuando hemos tenido la suerte de lograrlo, o de ser partícipe de una cosa así, pues puedes lograr muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí. En fin. Con el tema de la hora que estamos hablando del tema de la actuación, una de las cosas que casi siempre los actores conversamos, y ya me hablabas de la mochila y de todo lo que uno va poniendo y tal, es el rechazo. ¿Cómo te sientes ante la posibilidad de que cada vez que tienes que, por ejemplo, audicionar o que te están evaluando para un personaje, el rechazo para ti, cómo tú lo has manejado durante todos estos años? Bueno, estuve oyendo un criterio de George Clooney, el actor, que en algún momento, creo que fue él, que dijo que cuando tú te presentabas a un casting, tú te presentabas a participar en una circunstancia, en un evento que no te pertenecía. El personaje no es tuyo, no es tu personaje. Tú vas a presentarte allí y a jugar con tu propuesta. ¿Ok? Puedes convencer o no. Esto es puro subjetivo todo. Yo puedo tratar de llegar aquí y defenestrarme aquí llorando y convenciéndote con una perreta de que soy el que puedo interpretar esto. Claro. Y tú puedes decir majestuoso, oye, qué bien le quedó. La verdad que... Y atrás viene uno que lo hace 3 veces mejor y que te convence más. ¿Ok? Entonces, como es subjetivo, no creo mucho en los dogmas. Cuando te rechazan, tienes que... realmente te afecta, tú sabes. Te afecta, claro que te afecta, pues si no serías un mentiroso. Claro Sí, que te afecta. Obvio, te afecta, te sientes que... generalmente le echamos la culpa al que no escogió. ¿No, verdad? Exacto. Nunca somos capaces de mirarnos nosotros y decir, ¿qué fue lo que no hice? ¿Qué me faltó? Después lo ves en otra persona o en el actor que finalmente quedó y dices, mira, es que lo que querían era esto y yo no lo vi. A veces no lo ves. Y si no lo ves, no lo puedes expresar ni lo puedes dar. Tú has pasado por muchas etapas. Tú tienes una carrera muy amplia. Tú has venido desde este momento que todavía estábamos en la ENA y estábamos hablando de todo esto. Y vamos a ver cuándo es que das el salto, que ahora quiero que entremos ahí. Pero has transitado por muchos espacios. En Cuba,
fuera de Cuba, en Sí. Colombia, aquí en Estados Unidos. Pero al punto al que quiero ir es emocionalmente, Albertico, ¿cómo te has adaptado a todos los cambios de etapa y de entorno de una manera en la que todo el tiempo tienes que reponerte para lograr, por ejemplo, estar ahora en el arte? Porque al final, por mucho que uno se reinvente, está ahí por alguna razón. O sea, uno tiene una pulsión. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que ante todo eres un ser humano. Eso es antes de ser actor. Que amo la actuación, desde luego. Me encanta la actuación. Pero yo siento que yo soy más... mi prioridad es mi persona, Okay. es mi contexto. Lo que necesito que esté bien para yo poder dedicarme a actuar. Quizás estoy equivocado. Es muy probable. A lo mejor necesito actuar primero para que todo lo demás esté bien. No, Ok. a mí me pasa diferente. Yo, este ejemplo a lo mejor no es muy exacto, pero si el carro está sucio va a ser muy difícil que a mí me salga bien hoy la obra de teatro. Es algo así, ¿tú sabes? Ok. Necesito que las cosas estén como en cierto orden. Orden. Porque yo necesito que mis emociones no estén comprometidas, se puedan entregar total, ¿entiendes? Y cuando hay algo, por mínimo que sea, que me ata o que me puede fallar, no. Entonces, ¿qué hago? Priorizo esa parte. Okay. He cambiado en muchos contextos, en muchas circunstancias, las que tú conoces y las que no te imaginas. Y ha sido realmente muy complejo. Creo que he sobrevivido. Creo que la vida también te va llevando. Una vez mi padre me dijo, deja que la vida también te muestre un poco sus cosas y sus dádivas. Y dale un margen a la vida, porque a veces tú tratas de apresurar las cosas y tratas de hacer esto por aquí, esto por allá, pero la vida sigue pasando de todas maneras. Yo creo que se me ha unido esto de priorizar mi persona, mi persona como ser humano y mis creencias, ¿ok? Tengo un nivel de creencia muy grande en la fe que puedo tener. Tengo un nivel de creencia muy grande en la gente. Me he equivocado como no te puedes ni imaginar, ¿ok? Me he equivocado muy fuertemente y el costo ha sido brutal, ¿ok? Pero aún así, sigo creyendo en la gente, Okay. porque hay más gente. Hay más para descubrir. Siempre hay más. Sí. A veces no te puedes dar el lujo de caer. Es un espacio, es un abismo que está ahí, que tú estás en el borderline en muchas ocasiones, pero tú sabes que si estás a punto de caer, si vas a caer, vas a caer. No, hay un espacio que no te puedes regalar porque todavía hay muchas cosas que necesitas conocer. ¿Entiendes? Que necesitas ver. Muchos cuadros que quiero pintar. Mucha vida por vivir. Sí, Mucha vida por vivir. Mucha vida por vivir Sí, todavía. claro. Y tú dices, bueno, ok, ¿qué hago? ¿La cedo porque cambié de contexto y ya no puedo? Ok. No, déjame ver qué tiene este nuevo contexto, ¿no? Ok. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay nuevo para mí aquí? Tú sabes cómo me puedo integrar, cómo no me puedo integrar. Lo único que no puedo aceptar a estas alturas, y es un problema ya de edad, es el insulto a la inteligencia, ¿ok? Cuando me insultan la inteligencia me pongo de muy mal genio, me molesta mucho y puedo renunciar. Ay, y cuando me traicionan, no me ves nunca más. O sea, Claro. no existe la posibilidad de vamos a llamarnos a coto, a ver cómo conciliamos. No, ya no existe. Eso ya murió. Sí. Eso es así. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, déjame tu comentario, compártelo.
Ya he estado mirando que llegan muchas personas, ven los capítulos pero no están suscritas. Si ya llegaste hasta aquí, bueno, pues suscríbete, déjame tu cariñito y forma parte de esta hermosa comunidad. Un besito muy grande. Ya sabes, me puedes también seguir en mis redes sociales como Juliet Cruz, en Facebook, en Instagram y en la cuenta oficial del podcast YC Podcast TV. Sigue mirando el capítulo, que hay más cositas para adelante. ¡Vieja! Aquí te traigo un regalito. Yo quisiera que tú me digas cómo es que das el salto a ese Albertico Puyol que deslumbró a toda Cuba cuando empezó a salir ya en televisión. Bueno, mira, eso tiene varios momentos. ¿Ok? Me pasó primero de niño. Ok. ¿Ok? Estas son cosas que ni por la mente se me habrían ocurrido. Yo estoy haciendo televisión, te reitero, desde que soy un chiquito. niño. Pero no con programas infantiles, eso. No, ¿Por qué estabas en novelas la y cosas de televisión? esto. Me llamaban para hacer novelas. Las novelas se hacían en vivo con las cámaras de aquellas RCA Víctor. ¿Y por qué te llamaban? ¿Dónde te descubrieron? ¿Dónde Me te vieron? descubrieron de la manera más loca del mundo, porque mi prima, Amparo López Puyol, profesora de la universidad, en fin, y una persona muy, muy vinculada a la parte creativa, en ese entonces escribía para la televisión. Ok. Y por algún motivo necesitaron unos niños para hacer un programa que entonces se llamaba Maestros. Te estoy hablando del año 67. Wow. Yo tendría 7 años. Se estrenaba como director de televisión, se estrenaba en ese programa Abel Ponce. Fíjate de lo que te estoy Pero hablando. vienes de atrás, Te estoy de atrás. hablando de que se estrenaba como director, porque era camarógrafo, Abel Ponce. Wow. Yo recuerdo, por ejemplo, a Paco Anca, Ajá. que en paz descanse, recuerdo a Paquito Anca, recuerdo no sé cuántos directores haciendo cámara. Estaban todos muy jóvenes. Muy jovencitos. Me doy cuenta que eran muy jóvenes. No eran directores todavía. Después vino el cambio y todo eso, pero en ese momento, bueno, unos llegaron a ser directores, otros los nominaron como directores, pero no eran. Pero nunca no llegaron. importa. Ok, pero bueno, yo tengo que ser sincero. Sí, no, te lo digo porque... Sí, no, pero es en que fin, esa es la vida. Tú sabes, Es la vida. es así. Sí. Es que sí. El caso es que te puedo decir que yo tuve ese inicio y me volví muy famoso. Oye bien esto. Muy famoso. Ay, a ver. Con un personaje. Oye tú, se llamaba Jorgito, que era el niño rebelde de aquella novela, de aquel matrimonio, el que sufría la separación de los padres y armaba unos líos tremendos. Yo no me acuerdo mucho cómo era. Yo siempre he sido, ahora soy un poquito más alto. Pero lo cierto es que ese personaje que yo interpretaba, de pronto conmocionó y tengo el escrito. Ay, Oye Albert, esto. ¿lo guardaste? Sí, tengo el escrito que dice la revelación del niño problema interpretado por Albertico Puyol. Eso lo tengo ahí guardado. Yo no puedo creer. Eso existe. Wow. Y ese fue un momento todo eso me procuró y me trajo mucha seguridad, tú sabes, mucha confianza y mucho disfrute en cómo yo crecía en este mundo de la televisión, en los estudios. ¿Tus padres qué decían? Mi papá fue mi primer director. Ah. Tú sabes, mi padre era cantante con mi madre y ellos eran músicos, no tenían exactamente que ver con la actuación, pero mi padre, que había durante un tiempo participado en el coro de la ópera, tú sabes, había muchos personajes en la ópera y había que, tú sabes, maquillarse, había que no sé qué, y era en esa faceta histriónica que tenía, pues la tenía muy bien arraigada y tenía una luz muy clara. A la hora de interpretar no creo que fuera tan bueno, pero a la hora de decirte sí era bueno. Y mi papá pues me ayudaba mucho y siempre quiso
apoyarme en eso. Quería que yo me sintiera bien en eso. Me imagino que disfrutaba mucho con lo que yo podría hacer en ese momento. Y ese fue un momento tremendo. Después me ocurrió cuando pasaron muchos años. Hice muchas cosas después. Pero después me volvió a pasar cuando Los pájaros tiraron la escopeta. Que la película fue un escándalo. Sí. ¿No, verdad? Y aquello fue tremendo. ¿Tú no habías hecho más nada en televisión Sí, antes de Los pájaros? wow, imagínate tú, figúrate, no sé cuántas aventuras. El mayor, hacía el mayor. Lo que pasa es que no se veía porque no existía. Claro, pero no había tenido el impacto Para nada. de público. Había hecho millones de cosas con Silvano Suárez. Ajá, Mira tú, Silvano. había hecho un poco de cosas. Pero realmente me doy cuenta que estaba en una edad Exacto. que había millones de muchachos jóvenes también que hacían eso igual y lo hacían muy bien. ¿Y salieron del grupo donde tú estabas en la ENA? No. No. ¿Del grupo Aquí- fuiste tú el que despuntó a la televisión? No, es que te cuento algo, Julia, mi carrera es como separada. Siempre hablo de esto. Ok. Mi carrera no vino de un grupo. Yo Oh. siempre me vieron como solo. Mira tú qué raro. El único grupo al que he pertenecido fue cuando hicimos la película Guardafrontera. Ese es el único equipo en el que yo he estado como parte de un equipo de muchachos, actores Quizá porque en la época de nosotros se hablaba mucho de la generación con Beatriz, con... todas esas personas, Beatriz. Todas esas Luisito. personas, Beatriz Valdés. Sí, con el permiso de Beatriz, que la adoro, tú sabes. Pero bueno, todo ese grupo de personas que tú conoces y que yo también conozco. No estabas tú, Nada que ver pero conmigo. siempre estaba el halo de que todos ustedes, quizás porque a lo mejor venías de alguna cosa que hicieron juntos. No, yo no y se hice nada asoció. junto con ellos. No, ¿verdad? No, nunca Qué me llamaron. fuerte. Jamás. ¿No te llamaron? Jamás. Nadie me llamó para nada de eso. En lo Qué absoluto. barbaridad, se lo perdieron. No, para nada. Fíjate que hay una anécdota muy cómica, que hubo una serie muy famosa que se hizo en Cuba que se llamó Algo más que soñar, Sí. donde se agruparon actores Magistrales. magistrales, todos. No, esa generación Y llegó además y plantó. ¿Qué? Que se instauró como ¿Qué? era, ¿no verdad? Y yo no trabajé en Algo más que soñar, no me llamaron para nada. Sí, era de Yo no Moya. era del estilo de ellos, no sé Sí. qué, tú sabes. En fin, el caso es que da la casualidad que hicimos una miniserie que tenía 2 capítulos después sobre una problemática parecida a aquella, pero tú sabes, como para un teatro ICR, un teleplay, algo así, muy pequeño. Y nosotros, ¿sabes cómo lo pusimos? Alguito maxito que soñito. Porque era, tú sabes, alguito masito que soñito. ¿Estás en alguito masito que soñito? Sí, estoy en alguito masito que soñito. Porque no estaba en algo más que soñar, no existía esa Es que realmente esa posibilidad. serie fue... Hubo muchas cosas, hubo muchos grupos. Sí. Ese grupo, ese equipo se creó muy fuertemente y trajo a la palestra grandes actores y grandes propuestas, que comenzó no solo con Algo más que soñar, que estaba Brito, Luisito, Sí. Patricio, en fin, Guajiro, toda esta gente. No. Te estoy hablando incluso desde aquello de toda esa gente, como que trabajaron siempre mucho más unidos, tú sabes, que mi persona. Yo no estaba incluido en nada pero de tú eso. estabas aislado de todo eso. A mí nunca me llamaron para nada de eso, en lo absoluto. Ay, yo me tengo que reír porque es que me da mucha gracia. No, Es como... es que es verdad. Ay, ¿Qué tú quieres que te diga? pero no, en serio. Pero fíjate, es que desde afuera no se veía así. O sea, tú siempre estuviste... Siempre me llamaron a mí solo Sí. para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro, pero yo que me estaba loco por ser parte de Algo más que soñar y por ser parte de lo otro y estar en la serie Louvre y todo, pero no me llamaban, que tú querías que hiciera. Ahí tienes un poco lo que hablábamos ahorita de qué tú sientes cuando te Cuando rechazan. Exacto. Bueno, pues cuando te rechazan tienes que buscar otra posibilidad. Exacto. Y tienes que buscarlo tú, por tu lado, tú sabes, y la vida te va dando respuestas a esas cosas. Claro. O sea, bueno, no me quieres ver en el grupo, me vas a tener que ver solo a mí. Sí. Y entonces es ahí entonces cuando llegas a Los pájaros tirando la escopeta, que es la obra que... Increíble. Ok. Yo no sé cómo yo llegué a Los pájaros tirando la escopeta, porque después, bueno, ya hablamos con Rolando. Rolando me había citado a casting, tú sabes, pero para el casting de Los pájaros tirando la escopeta había gente que tú dices hoy y tú dices, pero ven acá, Petico, ¿cómo tú hiciste Los pájaros tirando la escopeta?
gente muy importante, Sí, sí, actores importantísimos. Volviendo al tema de la subjetividad y de lo que quiere el director, que va más allá de si tienes talento o no. Exactamente. Creo que en el caso de Los Pájaros, Reinaldo Miravalle, que en paz descanse, tuvo mucho que ver en esa En tu decisión selección. de alguna manera. Rolo dice que no. Rolo dice que no, que fue él fue el que lo decidió. Sí, ¿no? Ahora que, si tú lo dices, yo me acojo a tu criterio. Ay, Rolando. Cuando decía Ponce, ese es tu criterio. y bueno, se hicieron Los Pájaros, pero mira, Los Pájaros me tocó a mí, increíblemente. Y la bateaste. ¿Eh? Bueno, ellos dicen que la batí, pero me dio un premio y todo. Claro. Bueno, quedé ¿No te vas a muerto. llevar un premio? ¿Tú te imaginas? Habrán pensado que, porque yo me dio el premio, yo me pensaba que era, tú sabes, Rolando. como es Mario Balmaceda. No, ni pensarlo. Que también estaba durísimo en esa época. En esa época. No había nada para nadie en el cine en ese momento. Se hacían, tengo entendido que 12 producciones al año. Sí. Muchas producciones. Era una industria. Bueno, estaban los soviéticos poniendo dinero y todo el mundo, tú sabes. Cuando se fueron, aquello terminó Aquello se quedó. con una lata y un palo. Pero bueno, en fin, lo importante es que se hacían cosas y tuvimos por lo menos, como digo yo, una generación actoral a la que... Fabulosa. A la que seguir o a la que admirar, tú sabes. Vivíamos una burbuja, porque era una burbuja. Tú sabes, era una burbuja donde tú mirabas y decías, wow, mira fulano, mira mengano, el personaje que hizo fulano de tal, ¿sabes? Por lo menos yo respeté mucho siempre a los actores que me precedieron, ¿no era? Pero ya te digo, en muchas ocasiones fui yo solo. Después vino el famoso, como es Tavo famoso, que fue un momento importante también, No, verdaderamente. icónico allí, y pues estaba muy apoyado el personaje, desde luego, y tenía todos los recursos para estar apoyado. Claro. Vamos a hablar en plata. Sí. Yo siempre digo que el que le hubiera tocado hacer el Tavo se hubiera hecho, tú sabes, como tuve la suerte yo de hacerme, porque yo acepté el personaje, porque el personaje, siempre lo he dicho, pasaba por muchas situaciones, y yo como actor necesitaba, soy un actor fundamentalmente de televisión. Y hablo de esto porque no es que no me guste el cine, yo amo el cine. Sí. Es lo que me fascina, trabajar con el cine. Pero el cine no me vio. El cine me vio a veces, de alguna manera, pero nunca me vio como la primera figura. Ni Ok. Eso no ocurrió conmigo, nunca, jamás, nunca. Siempre, tú sabes, la película en la que trabaja Pertico, pero no era Pertico el primer nombre que estaba ahí. Nunca. No, es que realmente lo que pasó en esa generación es que los nombres de Luis Alberto, de Beatriz, de Isabel y de otros actores se posicionaron como primeras figuras, la cara del cine cubano, y llenaron ese nicho que para acceder ahí no había cómo. Costó muchos años. No, y además eso convocaba también, pienso yo, que una empatía, llamémoslo así, de ese grupo. Había empatía en toda esa gente. Y yo no era empático con nada de eso. Yo, en lo absoluto. Había millones de cosas que yo no iba a pasar. No es que fueran buenas o malas, que no pertenecía a eso. Claro. No conocía. Yo conocí, por ejemplo, a Isabel en la escuela, porque decían que Isabel trabajaba en la Isabel estudiaba cuando hacía algún personaje por ahí, que era muy bonita, y hacía su personaje. Pero realmente vine a conocer a Isabel, ¿qué? 5 años después de haber hecho ella su carrera, de ya estar sólida como actriz, que nos hicimos muy amigos. Pero, te soy franco, antes no tenía nada que ver con eso, en lo absoluto. Nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? La admiración, claro. Oye, qué maravilla, porque lo bueno es bueno. Pero después que yo me fui al grupo de Teatro Escambray, cuando yo me gradué de la Escuela Nacional de Arte, ya mi carrera empezó en solitario a abrirse paso. Fui llamado a varias cosas. Y también siempre mediaba mucho la cuestión de la deuda musical, ¿ok? Siempre me sentía como que estaba debiendo la parte musical porque tenía mucha necesidad de expresarme musicalmente. Y no tenía cómo ni sabía. Entonces tenía que hacerlo. Hay cosas que tienes que arriesgarte a hacerlo. Igual me pasó con la pintura, que
tenía que pintar y dije, tengo que pintar. Yo no sé si te gusta o si no te gusta. El problema es que si me gusta a mí. Exacto. ¿Ok? Yo necesito hacerlo. Necesito hacerlo. Porque es una manera de dialogar, de volcarme. Tú sabes, a veces los déficits que con los que vive en este mundo de la actuación, en este mundo del arte dramático, los miras en los cuadros. Los llenas Tú y, sabes, los proyectas ahí en la creación. creo que somos personas que estamos todo el tiempo pensando y pensando y volviendo a pensar y a cuestionar los actores. Y no sé, Julie, yo creo que he tenido, al menos te puedo decir, y no es falsa modestia, pero creo que he sido parte, no el principal, pero he sido parte de momentos muy importantes de la televisión. ¿Okay? Yo sí lo creo. Creo que he tenido esa suerte. No he sido el principal. En algunos momentos he sido principal, pero me siento por ese lado reconfortado. Porque cuando hablas de María Los Ángeles Santana, yo tuve la suerte de trabajar con María Los Ángeles, tuve la suerte de trabajar con Rosita Fornés. Pero yo tengo la suerte de que conocí a Rosita desde que yo era un niño, ya María Los Ángeles. Y sé, porque mi familia estaba en eso, y conocí a mucha gente que no las veía quizás como la figura que realmente eran, que empecé a entender eso después. Claro, es que empezaste muy niño. Pero cuando tú me hablas a mí del primer tenor de la ópera, Antonio Lázaro, yo lo conozco por Lazarito. Claro. Que almorzaba en mi casa. ¿Tú entiendes? Y Claro. nos sentábamos a hablar con él, se sentaba a hablar con mi papá. He tenido esa suerte. Y eso, pues, me ha hecho, de alguna manera, me ha ayudado un poco a minimizar la cuestión de sentirte que tú eres fulano de tal o que tú has logrado no sé qué. Yo realmente, te soy franco, yo disfruto mucho el ejercicio de actuar, el ejercicio actoral, el ejercicio de poder tener la venia y el cariño de la gente cuando te ven. Tú sabes, eso es muy reconfortante y eso de alguna manera te hace pisar firme. No, es que ha transcurrido, tienes una carrera que empezó muy joven. Y al empezar muy joven es como vivir más en menos Lo que te tiempo. quiero decir, Julie, es que si mañana no me das la película, No va a sufrir, pasar nada. No va a pasar ¿Cómo te puedo absolutamente nada. explicar? Ya llegaste a la fase en la que... No ya te va a pasar preocupes, de nada. verdad, te ayudo en lo que tú quieras. ¿Y pero te sube toda la te película. pasó eso cuando, por ejemplo, en el caso de la pintura y la música, que me estás hablando que tenías Sí. una deuda y también eres Sí. una persona que pinta, Sí. eres un pintor, un artista plástico también? Nunca el actor se sintió como relegado, porque yo lo he sentido. Yo te voy a ser franca, Sí. yo en lo personal. Es normal, claro. Y en muchas ocasiones me enfoqué tanto en la actuación que habían otras cosas que yo las deseché. Sí. Por ejemplo, Leo me decía, pero, ¿cómo es posible? Pero tú no estás mirando que se te está abriendo esta otra posibilidad. Y había algo de unas campanas en nuestro entorno Sí. artístico que suenan como ir por una sola ruta, como un caballo con orejera. Te lo digo porque a mí me ha pasado y moverme a otros espacios. Siento que el actor lo dejo. En muchas ocasiones le digo, quédate ahí y a veces han pasado años, Albert. No importa, haces bien, haces bien. Tú tienes que ir por todos los espacios. Ok. Tienes que lanzarte sin miedo a todos los espacios. Porque tú eres actriz, ok, pero antes de ser actriz, tú eres artista. ¿Ok? Ok. Y el artista es un término un poquito más inclusivo. Ok. Yo tengo la suerte de que si tú mañana me quitas la actuación, puede ser que diga, "Oh, caramba, qué lástima", pero yo voy a vibrar con un piano, porque yo no soy pianista, pero cuando yo logre encauzar la armonía que tengo en la cabeza, tú puedes ponerme a Marlon Brando al lado que no lo voy a mirar. Estoy en ese acorde, con esa armonía, y lo que me estoy imaginando, y estoy empezando a vivir, y estoy emitiendo una cantidad de energía que no te puedes imaginar. Y si me quitas el piano y resulta que vi que el azul cerúleo es que me va a poner a gozar la idea que tengo, me quedé ahí. Tienes que vibrar como artista,
Porque los artistas vibran con una puesta de sol, a ver cómo te puedo explicar, la luz que emite aquella palma con el sol atrás y mira tú lo que tengo aquí adelante. Eso es lo que te hace vibrar y te hace respirar y te hace seguir y te hace sentir que te llenas y que te place, ¿no, verdad? Es así. Y por eso somos chismosos y nos queremos meter en todas las cosas del mundo sin tener conocimiento y sin que nos toca. Cuando me voy a ver un montaje de ballet, ya yo me estoy imaginando qué ballet es el que tienes que hacer, no es lo que estás haciendo. No, yo tengo en mente que entonces si tú cogieras la música de cine y entonces tú lo llevaras a no sé qué y le empiezo... ¿Por qué? Porque estoy creando. Porque vives por crear, porque tu mente está diseñada para estar creando y estar haciendo cosas. ¿Entiendes a lo que me refiero? No tengas miedo. Si lo logras, si no lo logras, date el espacio. A veces, de hecho lo estás haciendo. Tú no estás actuando. No. Tú estás haciendo un programa de entrevistas donde tú eres una interlocutora junto conmigo. ¿No, verdad? Tú no estás interpretando a Electra Garrigó ni un demonio. Tú estás haciendo otra cosa. ¿Entiendes? Y lo estás haciendo muy bien. Entonces tú dices, ven acá, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? La modernidad, llamémosle así, sí. La modernidad ha traído como consecuencia que hemos tenido que, tú sabes, reinventarnos y cambiar y aprender millones de cosas y saber por qué este micrófono es mejor que el otro. Tú sabes por qué el lente de esa cámara me funciona más que la otra y la cámara que necesito para tener una mejor respuesta es tal. Antes tú no pensabas en nada de eso, ni te preocupaba qué cámara era. Yo he filmado con material Orwo en celuloide, tú sabes. Y ahora filmas con una super máquina digital que hace maravilla, una Harry, no sé qué. Así es. Es vibrar en la cuerda del artista. Vibrar en la cuerda en la que estés. Es poder entregar al universo lo que tienes dentro, ¿entiendes? Uh-huh. El arte tiene una cuerda muy... A mí me gusta mucho, yo lo llevo también como algo muy espiritual. Yo siento que es casi como una canalización. Hay cosas que uno canaliza que no sabe de dónde viene, conocimientos que no sabes de dónde los estás jalando y tú dices, Dios mío. Del cerebro solo se conoce una parte. No. ¿Sabías? No conocemos el cerebro completo. Completo. Entonces, ¿quién te dice que no es así? Ajá. ¿Por qué no? Ajá. Es algo extraordinario. Y en la vida, Albert, en la vida vas tan a fondo así como también lo llevas en la actuación. Eres Soy un poco más práctico. Eres más práctico. Sí. Ojalá y tuviera tiempo para hacer así, pero si mi mujer entra por la puerta y yo le explico que no pude hacer la comida vegan porque el problema es que estuve analizando por qué los chícharos no tienen el mismo nivel expansivo que las lentejas. Tú sabes, puede ser que me rompan la cabeza. ¿Entiendes? Entonces yo soy de la idea de que tienes que estar en contexto, ¿ok? A veces tienes que adecuarte a esto, a veces tienes que adecuarte a esto. Hay cosas que llevan hasta aquí, hay cosas que llevan hasta allá. Llevan más estructura. Yo trato de tener el mayor tiempo posible para estar en paz, ¿no, verdad? Eso es importante. Y por suerte tengo una compañera que se encarga y piensa parecido a mí en ese aspecto, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Sí. Encontrar esa mancuerna, eso es lo más grande de la vida. Sí. Pero eso no se quiere tan rápido. Eso lleva tiempo conseguirlo. ¿No viste? No en la relación, sino a la persona. Es a lo que me refiero. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico,
IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morphis 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En L&C Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En L&C Professional Medical Center hacemos la diferencia. Nuestro servicio esmerado para ustedes. La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Pero, mi hermano, ¿qué? He pasado la vida trabajando como un animal. Y total, nada. No tengo ni cojones, no tengo ni... ¿Cómo te vas a Colombia? ¿Cuándo es que en Cuba decides, boom, me voy a Colombia? Me fui a Colombia porque yo había ganado, mira tú, un premio con la película Los pájaros tirando la escopeta y por algún motivo tampoco me llevaron a saber de qué se trataba ese premio, nunca, ni podía viajar con mi película, que era la que yo había hecho, tú sabes. Tampoco era el protagonista de Los pájaros tirando la escopeta, pero bueno, el premio me lo habían dado a mí y yo quería confrontar. Yo tenía 23 años cuando hice la película. Voy a cumplir 65. Y nunca fui con Los pájaros a ninguna parte. Nunca tuve la suerte de mostrar mi película. O sea, la película en la que yo había De ir a trabajado. acompañar a la película a festivales donde quiera que sea. No, yo no estaba incluido dentro de ese show, no, a mí no me tocaba. En fin, ¿qué pasó? Que 10 años después del premio que había obtenido allí, del cual me enteré también, porque tampoco es que me hayan dado el premio, no, el premio nadie me lo entregó. ¿En serio? No, tampoco, lo tengo yo en mi casa porque entré a una oficina y me lo llevé, ¿ok? Pero no es porque me lo hayan entregado. ¿Tú entraste a la oficina? Y sí, dijiste, me lo llevé ¿eso es robado. mío? No, eso es mío, no había nadie. Ay, Supe ajá. cuando la oficina, debo decir la piscina, casi lo mismo, la oficina estaba vacía, entré y me lo llevé, ¿ok? Y lo tengo en mi casa hace muchos años, la única India Catalina que no vas a ver en el ICAI nunca expuesta, bueno, ya debe haber otras, fue la mía, no, nunca me la entregaron. Nunca. Me lo llevo, que esto es mío. Esto me lo llevo, me lo sugirió, ¿sabe quién? Reinaldo Miravalle, en paz descanse. Me dijo, entra, está en la oficina de, entra y llévatelo. Y entonces cogí y me lo llevé para mi casa. El caso es que ese premio, 10 años después de haberlo obtenido, tuve la suerte de que me presentara Isabel Santos al director del Festival de Cine de Cartagena de Indias, Víctor Nieto, ya fallecido. Y Víctor Nieto me invitó al Festival de Cine a celebrar los 10 años de Los pájaros tirándole la escopeta. Entonces, en el ICAI me llamaron, me dijeron que no podía ir, tampoco. ¿Cómo? Así me invitaron a Víctor Nieto, porque ellos no tenían cómo montarme en el avión, porque no había dinero para montarme en el avión a mí.
tenían que llevar a no sé quién que estaba en no sé qué país. Tú sabes, el ICAI Sí, pero también los funcionarios tiene sí iban. todos los funcionarios están garantizados. Sí, Pero iban. son más, sí. Dice, todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Ajá. Okay. Dice George Orwell. El caso es que yo conseguí llegar ¿Qué te llevaron? al Festival de Cartagena de India. Conseguí llegar a ese lugar y conseguí que fueran todos los demás. O sea, hiciste la gestión para... Hice la gestión, tuve Mira la qué suerte bien, qué que maravilla. la persona que en ese momento tenía esas posibilidades ejecutivas, pues tomó, y no lo menciono porque no quiero No, dañarlo, está bien. pero fue una persona que en un momento ocupó un escaño importante en la política cubana. No sé si estaba preparado o no, en fin. Todo en mi vida me ha ocurrido porque baja del cielo por Y dice, casualidad. Y tú dices, no puede ser posible. Sí. Y tú me puedes asegurar y te puedes estar convencida que no fue así. Y fue así. ¿Ok? El caso es que yo llegué a Colombia. Estuve en Colombia. Me establecí en Colombia porque yo sabía que en Cuba no tenía nada que hacer. Nada más que me veían para ser personaje de esto de policía y eje2 y el no sé qué. Claro, porque estaban encasillados con el tema del Tao. Sí, ya, tú sabes que tú has aceptado y ya tú eres Tao hasta que te mueras. Entonces, pues, ya yo quería ser otro personaje, tú sabes, tenía en mente otras cosas y Colombia me dio esa posibilidad. Cuando llegué a Colombia y vi esa posibilidad, dije, es aquí, Pujol es aquí donde tú tienes que estar. Mira, lo que hemos hablado, un cambio de situación, de contexto. No tenía ni dónde caerme muerto, ni sabía dónde iba a vivir, ni cómo yo iba a estar ahí, pero sabía que era allí. Inmediatamente me fui vinculando al grupo de personas que tenían que ver con la televisión en Colombia y vas conociendo a este y al otro, y fulano te presenta a fulano. Y tuve la suerte de enganchar luego de 6 meses y ahí me planté. En Colombia. Sí, evidentemente era lo que tocaba. Porque en la vida no pasa nada que no esté listo para que te toque. Exactamente. 6 meses te pasaste entonces, me estás diciendo, en Colombia. 6 meses en Colombia buscando la forma de entrar. Me pasaron cosas simpaticísimas. ¿Y el acento, Albert? No, fíjate del acento. ¿Cómo que el acento? ¿Quién va a pensar en el acento? Lo que necesitaba era comer. Pero es que tú sabes que una de las cosas que se hablaban en aquel momento era que tú tenías que dominar el acento. ¿Tú me estás haciendo todo este cuento? No, pero conmigo no hay que dominar nada. Dominar nada. Eso es mentira. Eso es aquí en esto de Telemundo, la boría esa. No. Eso no es así. Tú eres actor. Tú tienes que convencerme a mí de lo que tú estás haciendo y tienes que convencerme del contexto, la circunstancia y la realidad que estás viviendo. ¿Ok? Y desde luego tienes que cumplimentar ciertos parámetros porque la adicción existe para algo, ¿no verdad? Claro. No quiere decir que nosotros como cubanos no hablemos de otra forma, pero lo cierto es que como actor tienes una obligación y es, tú sabes, los parámetros elementales para algunos contextos tienes que cumplirlos. Exacto. ¿Cierto? Ok, yo lo cumplo. Lo que pasa es que no tengo el acento, porque yo no soy colombiano, ni nací en Colombia, ni tengo nada que ver con eso. ¿Y nunca te lo exigieron, nunca te lo pidieron? Jamás. Nadie en Colombia me exigió nada. Lo único que me exigían por el talkback, me acuerdo, Miguel Baroni, que era en esa época trabajaba mucho conmigo, ya no se debe acordar de que yo existo tampoco, ¿no? Dice, Pujol, la S Pujol. Y cada vez que Baroni me decía por la S, decía, ¿quién le va a decir a un cubano que pronuncie la S aquí? Pero sí, ahí tenía razón. Sí. Y tenías que hacerlo. Y bueno, pues fui acomodando y fui buscando. Pero el primer personaje que me cayó a mí en Colombia, que me lo entregó Pepe Sánchez, el director de una novela muy famosa que había entonces, se llamaba Café con aroma de mujer. Niño, eso fue un escándalo de novela. Ese personaje en Café con aroma de mujer me cayó a mí de hoy para mañana, porque Pepe conocía del cine cubano y había visto Los Paros y había visto un poco de cine y me había visto en 2 o 3 cosas y resultó, había visto Alicia, El Pueblo de las Maravillas, había visto varias cosas y me dijo, no, yo te quiero en la novela, aunque sea, pero que estés con nosotros. Yo dije, no, para mí es un honor que tú me invites, figura tú, Pepe Sánchez en Colombia era un personaje. Y
pero yo no tenía el acento. Y yo me quería romper la cabeza. Yo decía, ¿cómo yo voy a hablar como los colombianos? Haría por ese hombre, era lo más difícil, no me va a salir más nunca. Muchacha, ¿y quién te dice a ti que a las 10 de la noche ya estaba yo sudado así, mira, sudado en Bogotá? ¿Verdad? Yo decía, no puede ser posible esto, que yo no pueda resolver esto, necesito hacer esto. ¿Sabes qué? Se me ocurrió que el tipo no iba a ser, porque tenía que ser colombiano. Ok. Y llamé a Pepe a esa hora. Digo, oye, la solución la tengo ahora mismo. Dice, dime, el tipo es árabe. ¿Cómo? Dice, el tipo es árabe. El tipo no es colombiano. Y dice, el tipo es árabe. Digo, se llama Mohamed Ben Halamami. Pum, y así se quedó. No. Ahí está el personaje. No. Ay, y ahí estoy el personaje que habla todo como un árabe, ¿tú sabes? Y, ¡pum! Y con eso escapé y me metí en la novela y me conocí a Margarita y Margarita se hizo amiga mía y después, bueno, y protagonicé con ella después otra novela más para adelante y todo. Pero fue así, fue así. Oye, es que... Albert, estaba para ti. Estaba para ti, no, es que las cosas te caen así. Es que estaba para ti, porque oye, tú llames al director y le dices, mintiendo. cámbiame esta dirección del personaje para poder entrar. Es que te quería... Yo te digo que las cosas pasan de manera tal que tú no puedes ni entenderlo ni concebirlo. Las cosas te llegan porque es que están para ti. diseñadas para que sean de esta manera para ti y así. ¿Y en Colombia? ¿Cuál en es el Colombia personaje que haces que... Muy bien, Sí. me fue muy bien. Pasé al inicio, como te dije, algunas dificultades porque, Sí. ya te digo, era difícil, me tocaba dormir en un tapete, un petate, como le dicen allí, un colchón, y que el piso rodeado de velas porque frío en Bogotá. Pero después, me empezó a encantar Bogotá y me empezó a encantar lo que estaba haciendo y era llamado y me empezaron a utilizar para muchas. Siempre había una cierta dificultad con el hecho de que yo era cubano, ¿sabías? Y parece que el dueño de... No le gustaban los cubanos, ¿o sí? O le gustaba o no sé, pero no sé, tú sabes, la política, no puede ser cubano. Si es cubano no puede estar aquí. En una ocasión me dijeron así. Y entonces que tenía que hacerme colombiano. Le dije, no puedo ser colombiano porque yo soy cubano. Yo no sé. ¿Y nunca te hiciste colombiano? ¿Nunca? No, porque ¿cómo voy a ser colombiano? Si para ser colombiano creo que en esa época tenía que ser como 30 años de estancia allí en el lugar para que tú te hicieran colombiano. ¿Y tú regresaste antes a Cuba? Sí, no, pero además yo si me iba era para acá. No era para hacerme colombiano. Claro. Entonces yo hablé con ellos. Tú sabes, le dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque si no, no voy a poder actuar más. Y dice, no vas a poder actuar más. O te haces colombiano o no actúas más. Pero tuve la suerte que Margarita Rosa de Francisco viajó a Cuba. Es que estaba en Había hecho una película que se llama Vilona o algo así. Había viajado a Cuba y cuando regresó de Cuba, parece que regresó con alguna referencia mía de Cuba. Y me llamaron. Increíblemente me llamaron. Me dijeron, no, tú. Queremos que seas tú quien haga el antagónico de la novela. Chacha. Me llamaron para hacer una novela que se llamaba La Madre. Y yo era el padre. ¿Te imaginas? El primer nombre del elenco, Alberto Puyol. Yo no podía creer. Yo dije, ¿cómo es posible que esto exista? Qué fuerte. Que me pueda pasar esto. Y me llamaron. Y a partir de ahí, tú sabes que las cosas empezaron a fluir más. Cuando surgió la televisión en Colombia, fueron los cubanos los que fueron a montar los aparatos allí. Tú sabes, allí a Colombia. Y ese espacio los colombianos lo respetan mucho, tú sabes. Con la cuestión de los cubanos, que nosotros ahora no podemos hacer televisión es otra cosa. Pero lo cierto es que Colombia, la televisión colombiana viene de ahí. Ya después, bueno, circunstancias me hicieron regresar a Cuba, ¿no? Y después que regresé a Cuba, circunstancias me hicieron regresar otra vez a Colombia. ¿Qué te hizo regresar? No, mis padres estaban solos en Cuba. Estaban solos. Y yo me sentía a veces también que como que no estaba bien que yo estuviera, tú sabes, afuera y comiendo y viviendo. Y ellos estuvieran ahí. Estuvieron allá.
Entonces, entre eso y otras situaciones que tuve también, pues me regresé a Cuba. Estuve en Cuba 11 años. Me fue muy fructífero en esa época en Cuba. Pude hacer cosas muy interesantes. Trabajé con Lester Hamlet haciendo Casa Vieja. Quiero decirte que ese personaje a mí es uno de los que más yo he disfrutado. Porque ya yo tenía más edad, Sí. ya yo tenía más tiempo en este mundo de la actuación y pude disfrutar cada detalle de matices de tu interpretación, de cómo bordaste ese personaje. Fue muy cuidado el personaje. A mí me parece y por un Lester, trabajo Lester hizo un trabajo No. tremendo. Para mí Casa Vieja es muy linda. Defendió muy fuertemente todo aquello. Es un artista, indudablemente. Tuve la suerte de hacer una película que no pensé que sería capaz de hacer, que se llamó Boleto al Paraíso, también. Maravilloso. Un personaje muy complejo que cuando hablé con Chijona, ¿es Chijona? Sí, pues Chijona. Ok, hablé con Chijona, Chijona me dijo, no, es que yo sé que tú piensas que tú no puedes hacer esto, pero precisamente porque tú piensas que tú no puedes hacer esto, que yo quiero que tú seas el tipo que haga esto. Y me llamó a hacer un personaje, Julie, que no voy a repetir en mi vida. Pero fue un personaje muy complejo para mí. ¿Qué fue lo que más te golpeó de Es que, del Julie, personaje? aunque te parezca muy difícil, por los personajes que a veces yo interpreto, que son un poco salidos de horma, yo soy una persona decente, muy decente. Tú sabes, muy conservador. Entonces, todavía en aquel momento era de los que pensaba que como yo iba a hacer esto. Tú sabes, porque tengo 3 hijas, hembras. Y el personaje era un poco atrevido, ¿no? Era un degenerado sexual. Sí. Loco de porquería. Y entonces yo no sabía cómo yo iba a exteriorizar eso que quería Chijona. Wow. Y éticamente estabas en un disyuntiva debate ahí fuerte. compleja, Sí. porque yo no me atrevía. No me atrevía. De verdad que te juro que he pasado por 2 personajes muy difíciles. Uno es ese, de Boleto al Paraíso. El otro fue un personaje dirigido por Lilo Vilaplana, que se llamó Ventolera, en La Muerte del Gato. La Muerte del Gato, eso te iba a decir. Que fue un personaje también de momentos muy intensos, que bueno, lo logramos ahí entre Lilo y yo, tú sabes, con mucho esfuerzo. Y el tercer personaje más difícil que he hecho en mi vida, lo estoy haciendo en este momento en el teatro, en una obra que se llama El Condominio, dirigido por Junel Suárez. ¿No, verdad? Sí, es un trabajo magistral. Un personaje extremadamente complejo para mí. ¿Por el género de la comedia o por todas todo como has tenido que bordar en el trabajo grupal? Ahí está. ¿Es eso? Es eso. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo, de alguna manera. Y es un ejercicio actoral muy duro, extremadamente fuerte, que no pensé que yo lo iba a lograr. Júramelo. Te lo juro. Yo siempre lo supe. ¿Qué? Que tú lo ibas a hacer magistral. Cuando yo me leí el guión, que Yusnel me dijo... No, eso piensas tú, ¿es eso Albertico? piensa Yusnel, y ustedes piensan todo, sí, porque no eres tú la que te hace. Yo te cuento que yo estuve muy asustado con el personaje. Pero a ver, es la comedia la que te saca los pines, además de todo esto que te estoy diciendo. Para ti la comedia la disfrutas, te está dando bien Sí, rico. hoy la estoy disfrutando. ¿Ya la estás disfrutando sí, más? Yo comienzo a disfrutarla ahora. Ahora. Sí, ahora. Pero antes no la disfrutaba. Antes la obedecía. Tú sabes, y he estado... me imagino que el resto de los actores igual, porque es un ejercicio, como siempre he dicho, de reloj. Y a veces se dicen cosas que son un poco como disparatadas en la obra, Sí, ¿no? ¿Verdad? sí. Y la gente tiene la tendencia a filtrar eso como superflua o algo así, pero no. Todo está perfectamente calculado. Todo está perfectamente calculado. Entonces, esa inquietud
esa impronta para mí es difícil actualmente. ¿Y qué te cambió, verdad? No sé. O las cosas que te van... ¿Eh? O la vida que te va cogiendo, te va No. moliendo. No. Es que es como que ¡brum! ¿Te desaceleraste? Hubo como un ralentí ahí. Y de, espérate, que hay otras cosas. Albert, yo te diría en esta conversación, porque es una de las cosas que de verdad yo la deseaba muchísimo. Vuelvo a repetir, porque para mí eres un actor que hay que tener como referencia. Sí. Voy a sí. anotarlo. Anótalo y créetelo. Voy a anotarlo. No, es que de verdad, para mí desde el primer momento, fíjate que tú me estás diciendo cosas en las que tú nunca fuiste parte y yo te sentía parte de toda la vida. Pero bueno, ahora llegando a todo esto y que hemos pasado por la profesión y en parte por tu vida y procesos personales y cambios, adaptaciones y no. Yo siempre le pregunto cuando terminan las entrevistas a mis invitados, ¿con qué te quedas para ti como aprendizaje, como filosofía de vida, que ha sido efectivo para ti? ¿Con qué te quedas y qué desechas? ¿Con qué dices, esto no lo quiero para mí? Me quedo, pienso yo, que con una respuesta que es muy satisfactoria para mí. Uh-huh. He vivido cosas que al final han sido buenas. Me quedo con el aplauso. Me quedo con el aplauso de la gente cuando me ve ese espacio donde la gente me entrega esa respuesta diáfana y clara, sin tanto. Me quedo con la alegría que he producido en la gente cuando he interpretado un personaje. Me quedo con la satisfacción de la gente que me quiere bien, ¿no, verdad? Y creo que la gente me quiere. Mucho. ¿No? Se lo digo sin... Mucho, te quieren mucho. A veces tú dices, wow, no tengo como mucho espacio privado para mí, porque tú sabes, Albertico está gordo. Oye, mira qué tú vas a hacer con... ¿Esto qué cosa? No, Albertico no... Espérate, dame un chance, mi hermano. ¿Cuál es el chance? Ok, ¿tú crees que yo no sé que estoy gordo? ¿Hasta dónde tú me vas a llevar? Y el sentido de pertenencia que tiene el público con el artista. El sentido de pertenencia que tiene el público sobre Albertico. Sobre Albertico, ¿ok? claro. Albertico no es de Albertico, es de la gente. De la gente. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vives y con esas cosas me quedo, ¿no, verdad? Porque las otras prefiero llevármelas conmigo, ¿no? Tenerlas conmigo y agobiar a mi mujer. A veces, tú sabes que ella también se agobia. Ya te digo, si yo pudiera quitar del mundo el insulto a la inteligencia y la traición, creo que estaríamos mirando un horizonte azulito claro. Es lo que pienso yo, de verdad. Es con lo que no soy empático en ningún caso. Yo creo que soy una persona útil todavía, de alguna manera. Creo que la gente me quiere, la gente me consiente, la gente me cuida y sí, tengo esa alegría, esa gran alegría, esa satisfacción y me hace sentir que ha valido la pena. A ver cómo te puedo explicar. Si mañana me tuviera que retirar, pero no me voy a retirar, pero no pasa nada, ¿ok? Valió la pena. Hasta ahora valió la pena, digo yo. Yo lo creo y siempre va a seguir valiendo la pena. Tú tienes tu nombre ya escrito. ¿Dónde? En Cuba, ¿cómo no? Y en la memoria y en el corazón de muchos cubanos que están y otros están pues dispersos por el mundo. Sí. Como nos ha tocado. Pero yo quería tener este espacio porque te lo dije cuando llegaste. Para mí tú eres extraordinario. Tú estás dentro de mi lista de actores más espectaculares que yo he visto desplegar todas sus habilidades en pantalla. Y te lo tengo que decir, te tomé como referente muchas veces. Admiro muchísimo lo que haces. Admiro mucho de la manera tan espectacular como lo haces. Y has sido un referente para mí en lo personal como actriz siempre. Y yo quería tener este momento y con el perdón del público lo dije. Quería hablar de actuación
porque creo que eres magistral, así para que me entiendas, magistral. Te he visto bordar paso a paso en los momentos que hemos tenido para trabajar juntos como ahora que hemos pasado más tiempo. Pero desde afuera se ve, el que sabe de esta profesión sabe que parece que no estás haciendo nada, pero ahí está todo perfectamente calculado. Tienes el decir, el don de aterrizar los personajes y volverlo verdad. Y eso es un don que, amén de que sea una técnica, viene con algo especial. Y eso para mí es exquisito y tú lo tienes. Y yo te agradezco muchísimo este momento y te agradezco también la persona que eres, apasionada, que eres como una tromba, pero al mismo tiempo logras tener una fragilidad que hace que uno se derrita contigo. Y te lo agradezco mucho. Y eres una referencia, Abel. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy muy agradecida de tenerte en el arte, no solamente aquí en mi programa. Tú eres uno de esos actores que va a pasar el tiempo y va a decir, no, si vamos a hablar de actuación, vamos a hablar de Alberto Puyol. Yo te agradezco eso que estás diciendo, porque nunca me han dicho eso. Pero te digo, ¿Okay? Mucha gente lo piensa. Necesito escuchar a mi madre más y creerme realmente y atenderme yo mismo y darme cuenta yo mismo de esas cosas. Porque yo te soy franco, me siento comprometido con lo que estás diciendo. Siento que tengo que cuidarme, revisarme y procurar ser mejor todavía. Porque eso que tú estás diciendo y dicho por ti, para mí es un compromiso. Te lo digo sin que me quede nada por dentro. Gracias. Es un gran compromiso. Nunca había pensado en mí como un referente. Te soy completamente sincero porque no sé si es que no estaba en ese grupo tampoco, tú sabes. Pero lo cierto es que lo voy a tomar en cuenta. Yo creo que debes Y te lo voy a agradecer también muchísimo. ¿No? Debes tomarlo en cuenta, Abel, porque fíjate, yo me sorprendí durante todo este viaje que tú no te sentías parte y para mí siempre estuviste. Siempre. No me preguntes cómo, pero siempre estuviste. Y eso tiene que ver con que quizás uno a veces no se da cuenta de la huella que deja, uno no se da el crédito, uno está tan inmerso en resolver esa parte de ser eficiente, de estar, y dice, ¿qué me perdí? Pero yo no me lo perdí. Yo te estaba mirando de afuera y el público te ha mirado de afuera y tienes ese lugar. Tú te lo ganaste y ahí está. Y yo por eso quería tener este espacio porque tú eres un grande, chico. Tú eres un duro. De verdad te lo digo, tú eres un duro. Bueno, pues ya. Gracias. Coño, gracias, Albert. Me lo voy a creer. Créetelo. Me lo voy a creer. Nos vemos en el teatro. Nos vamos a ver en el teatro. Nos Te quiero vamos a ver mucho. en el teatro. Yo estoy feliz de que me hayas invitado aquí. Y el día que haga mi programa, No, yo voy. vas a tener que ir. Yo voy. ¿Okay? Mira a ver Porque qué me vas. me has dicho muchas cosas, pero yo también tengo muchas cosas que decirte. Tan bello. Te verdad. quiero mucho, Albert. Gracias. Muchas gracias por Gracias, todo. Yuli. Gracias. Nos vemos en otro capítulo. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.